Juan Kaiser estuvo en Tele 13 Radio, en Mesa Central, hablando con Iván Valenzuela una vez más. Vamos a tratar de ser menos bélicos. Llegó, llegó esta semana, esta es la última semana. Ahora sí que sí, hasta la primera vuelta. No sé si será la última para usted, pero llegó con esa pregunta, con esa duda abierta. Es decir, llegó competitivo, que no es poco decir por una campaña que en junio, julio, se especulaba respecto de cuándo se bajaba. Y que es la candidatura del conde Javier Humberto, que no tiene dónde caerse muerto. Y que sí, y lo iba a cambiar por una postulación al Senado. No pasó nada de eso. No, Y llegó competitivo. pero si siempre le creen, yo no sé por qué le creen todavía a los spin doctors de Chile Vamos o de Republicanos, se han mentido de manera sistemática sobre esta candidatura. Ah, Pero sí. llegó competitivo. ¿Es más de lo que esperaba? Yo te diría que sí. Sí, nosotros pensábamos que nos podía ir muy bien y ese ha sido el caso, pero este nivel de empate, la verdad es que no lo. Yo había pensado que íbamos a tener la pelea le íbamos a ver con Evelyn, Por el No tercer tanto. lugar. por segundo, Ah, por el segundo. exactamente, más que con José Antonio. Ok. Así es que ahí ese elemento nos sorprendió un poco. Ah, sí, eso pensaba. Sí. ¿Y se conforma con este éxito o no se conforma si no pasa a segunda vuelta? No, mira, el éxito evidentemente es pasar a segunda vuelta. O sea, a mí no me gusta quedar en el camino, es por eso que hacemos el trabajo que hacemos. En un año, estamos cumpliendo un año Ya, pero desde. si en junio le decían, se lo cambio por ser tercero. No, tampoco. ¿Tampoco? Es Ya. que no es mi forma de ver las cosas. Nunca pensó bajarse, O sea, básicamente por algo se presentó a candidato también. Si no directamente se va con esa mentalidad, mejor que no se presente, güey. ¿verdad? Sí, en su foro interno, en algún momento dijo, mejor me bajo, sigo con el Senado. No, Nunca lo pensó como plan B. existía solamente un camino para no llegar a la segunda vuelta y era el de la primaria. O sea, no llegar a primera vuelta. ¿Qué no pasó? Ok. Que no sucedió porque, bueno, no se abrieron nunca las puertas para participar de la primaria en las condiciones que se tenía que hacer. Y bueno, y ahora terminamos con una primaria de derecha en primera vuelta, ¿no? José Antonio Cast dijo la semana pasada, vamos a hablar de Dios. ¿Lo sintió como un triunfo para usted? Mira, la verdad es que hoy día dice que sí, mañana dice que no, y todo de acuerdo con lo que dicen las encuestas y si es conveniente, ¿no? La verdad es que a estas alturas me da un poco lo mismo. Creo que, aparte que no es un tema de hablar de Dios, es un tema de hablar de la agenda valórica. Y la agenda valórica es más. una manera de representarlo, ¿no? Sí, pero no tampoco. Igualmente es curioso que se ponga a hablar ahora justamente José Antonio, por ejemplo, cuando el que más ha hablado sobre este tema es Kaiser y no Kass. O sea, es como que ese tema lo tenía apartado, pero ahora de repente empezó a hablarlo y a tocar el tema otra vez. Entonces es como raro, sinceramente. No digo ¿Por que qué? lo esté copiando, pero es como raro igualmente, por ejemplo, en toda la campaña no diga nada sobre eso. Y ahora de repente, y de hecho el otro día en un debate le preguntaron algo sobre qué opinaba sobre o qué tenía sobre la agenda valórica porque no la menciona en el programa, no la menciona en ningún otro lado, en ningún debate. Y él evadió la respuesta, evadió la pregunta, no dijo nada. Lo que dijo fue eh, Chile, los chilenos ya conocen mis valores o algo así. Esa fue la respuesta que dijo José Antonio en un debate. Y ahora de repente empezó a hablar de que hay que hablar de nuevo de Dios. Eso es raro. Es raro. O sea, no digo que esté mal, pero es raro que de repente ahora se ponga a hablar cuando la postura ha sido básicamente evitar hablar de eso. Porque la agenda Como valórica raro. tiene que ver, por supuesto, con el origen divino de ciertas normas. Sí, pues usted habla de las virtudes cardinales, por ejemplo. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, de los estoicos, también estás hablando de una agenda valórica, de su visión de cómo se tienen que hacer las cosas. Los japoneses tienen la propia, ¿no? Y en esencia tienen ciertos elementos comunes que permiten una vida más pacífica y más ordenada en sociedad. Y que la existencia es una cuestión que está más allá de las cuestiones materiales, digamos. Correcto. Ya. Entonces, más allá de lo que es el tema religioso, tú tienes una utilidad social que muchas veces se desconoce cuando se va desmontando el tema valórico en una sociedad. Y esa utilidad social es, bueno, mayor, es interesante, pero es mayor paz, es decir, menos delincuencia, gente más ordenada, incluso mentalmente, o sea, con menos enfermedades mentales, más feliz, gente, o sea, mayor desarrollo económico, mayor creación científica, son todas cosas que van de la mano de todo esto. Claro, eso es lo que plantea usted en su programa, que con las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, se puede generar un mejor bienestar, un bienestar mayor, digamos. Y las virtudes secundarias, que son, por ejemplo, puntualidad, honestidad, y lo hemos observado, si tú te das cuenta, en Japón, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, no tenían una piedra sobre la otra. Y no tenían recursos naturales tampoco. Y en 5 o 7 años habían logrado reconstruirse en la práctica. Por las virtudes de su ciudadanía, de sus ciudadanos. Dos cosas, la virtud de sus ciudadanos y lo otro, el saber hacer. El know-how, saber hacer las cosas. Entonces, cuando tú tienes una ciudadanía donde el capital es saber hacer las cosas, entonces puede destruirse todo, pero tú lo puedes reconstruir. Sí. Y eso es lo que lo sabe reconstruir. Ahora, pero devolvámonos a esta idea de Dios, porque es por supuesto que es una frase de la que se desprende otra cosa. ¿Siente que es un triunfo haber devuelto a José Antonio Cast a los temas valóricos a los que le hizo el quite durante toda la campaña? Bueno, creo que evidentemente
Chile no es un... A ver, yo lo he planteado más de una ocasión. Chile no es un país laico, tiene un Estado laico. Y un Estado laico significa que es un Estado neutral en materia religiosa, ¿ya? Y lo que hemos tenido también durante mucho tiempo es un Estado anticristiano. Y somos 70% cristianos, más allá del 30% que es cristiano solamente cuando empiezan a tiritar los aviones, ¿no? Pero ese 70% que es cristiano, evidentemente que quería ver reflejado de alguna manera en las propuestas políticas también algo de lo que son sus inquietudes, que es el intervencionismo descarado del Estado en los planes educativos desde el punto de vista de la ideologización, de lo que son los ataques a las iglesias. Te acordarás el reportaje del libro que nos informaba que acá en Chile en 10 años habían quemado 297 iglesias y siguen Wow. en nuestro sur en la misma. ¿Para qué hablar de lo que fue la locura de la extrema izquierda quemando templos para el 18-10? Quieren ver entonces, de alguna manera, quieren poder vivir su fe tranquilo. Sí. Y eso es algo que a mí me porque parece que es un mínimo. o sea, no es que, ese tema, sinceramente, yo lo encuentro bien absurdo de llegar, por ejemplo, al nivel de ir y quemar una iglesia. O sea, que tú creas o no, por ejemplo, no te afecta en que haya una iglesia ahí, por ejemplo, en una ciudad, en una comuna, en un pueblo, o sea, en cualquier lugar. Si tú no crees, no vas a la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué directamente ir y quemar la iglesia? O sea, es absurdo. O sea, es que... ¿Qué mente tienen los zurdos de mierda? Es que, no lo entiendo. Es Que tú puedes lamentable. tener en una sociedad libre, que si tú crees en algo puedes vivir de acuerdo con lo que quieres. Así Es una es. dimensión básica. Pero no por eso tienes que ir y quemar una iglesia si no crees. O sea, es que es muy lamentable, weón. La democracia, digamos. La otra es Absolutamente. cuánto las convicciones religiosas importan o informan la política pública. Y ahí se habla el tema del aborto. Usted decía ayer. Bueno, en una entrevista en el libro- pero no solamente el aborto, ojo. No, A por ver, supuesto, el estoy solo poniendo hecho, ejemplo. el solo hecho de creer en el mandamiento de no robarás nos ayudaría mucho con la corrupción en el Estado, ¿no? Claro. Cierto. Podrían ponerse un poquitito más cristianos en el fisco. Claro, pero en el tema del aborto hay una convicción religiosa en quienes rechazan el aborto. No solamente religiosa. Porque te voy a decir una Sentido cosa. común El tema también. es el siguiente, con la disposición del derecho a la vida. Si tú a través de una mayoría circunstancial puedes disponer sobre el derecho a la vida de una persona inocente, Ya, lo que pasa es que de fondo está el momento de no, es que la cuando un gameto se biología, convierte no, en si vida, la ¿no? biología ya tiene esa cuestión está más que clara. O sea, ningún biólogo dice que en otro momento que en el momento de la fusión de los dos gametos. Pero no, Pero, eso es un problema de, un problema de no, pero biología, es un tema de biología. un problema de la persona, de cuánto se considera Es que la persona. ciencia, no, es que, Ya, sí, por eso esa es la discusión, es que cuando se considera No, persona, pero no entremos en eso porque no cuándo es tenemos vida. tanto tiempo. Pues ya. ya bueno. Ya, usted decía ayer en una entrevista en el libro que si acomete una reforma, si es presidente, si acomete una reforma al tema del aborto en tres causales, lo que haría sería hacer obligatoria la denuncia en el caso de la causal de violación. Bueno, eso tiene que ser. Y Eso sí, tiene que ser. ¿Por qué? Porque de otra obviamente, si viene obviamente se tiene que perseguir al weón que violó, básicamente. O sea, es sentido común. O sea, es que la pregunta es por qué no se ha hecho. La pregunta es por qué no pasa eso. Es que dos dedos de frente, por favor. O sea, ¿por qué no denuncian? manera, mira, yo personalmente no soy partidario del aborto en esa causal. ¿Ya? ¿En las Eh, otras dos sí? es que la primera nunca fue. Y la segunda ha conducido a situaciones bien extrañas, como por ejemplo, que en Islandia, por ejemplo, tienen la segunda y ya no hay personas con síndrome de Down. La de malformación Ya no, del feto y eso. ya no nacen. ¿Por qué? Porque las abortan. Entonces, chuta, claro, es un poquitito eugenésica la segunda, ¿no? Ya. Y en el caso, y cuando la gente escucha eugenesia, no se puede imaginar que, bueno, los nazis mataban a la gente que no era 100% compatible con su visión del hombre y mujer perfecto. Ya. Y en la tercera, tú tienes la situación de que efectivamente tú tienes, ahí se me hace difícil, porque en la tercera tú tienes un delito que es atroz, que es la De la violación, violación. Y que no se está denunciando. como resultado del cual hay un embarazo. Ahora, la criatura, naturalmente, que no es responsable de lo que ha sucedido, No. de ninguna manera, ¿no es cierto? Pero yo se decía en su momento a Mónico Rincón, ¿estamos a favor de ejecutar al violador? Dice, no. Bueno, la Sí, pena de estamos- muerte, por lo tanto. Bueno, eso, claro, eso. A diferencia, yo sí considero que para ciertos delitos debe existir, ¿ya? Bueno, pero sí estamos a favor de la pena de muerte para el nonato. Claro. Yo creo que también es un tema súper chocante desde Así el es. punto de vista de los intereses y de la situación, ¿no? Que Ya, se no está de acuerdo en conflictúan. ninguna de las tres causales, pero Pero Desde el punto de vista de desde la interacción pero desde el punto de ejecutiva, vista de la tercera causal, yo le diría que sin querer intervenir o sin eliminar la tercera causal, porque todavía estoy en un dilema ético y moral yo mismo, con la cuestión, si vas a abortar en razón de una violación, tiene que haber un proceso contra el violador.
Así es. Y por lo tanto obligación de denuncia. Pero absolutamente. Oiga, a propósito de cuestiones éticas, está el tema de los detenidos desaparecidos, está el tema de la No. dictadura, lo que usted llama el capítulo 73-90, que se refiere a la dictadura, ¿no? Se refiere al Poder Judicial, de hecho. Se refiere a la pésima gestión del Poder Judicial, se refiere al Poder Político, por eso están llorando todos. Se refiere al Poder Político, que han permitido, por ejemplo, que, bueno, tú sabes que el tema Sokimich ya se cerró, entre otras cosas, los jueces determinaron que era absolutamente injusto e inviable El perseguir procesamiento tan largo. un procesamiento tan largo. Y aquí estamos hablando de procesamientos que son 4 veces más largos y a nadie le Sí. importa. Tienes la prueba, que son entonces cientos de restos que están en el servicio médico legal, y no me hablen de periciar, estamos hablando de identificar. Nunca se ordenó la identificación de los restos. ¿Ya? Y esas personas que están detenidas desaparecidas en poder del Estado no han sido entregadas a sus familiares, y sin embargo tú estás condenando a personas por la desaparición de esas mismas personas. No sabemos si son detenidos Es que desaparecidos. pues, no lo sabemos porque los jueces no ordenan la identificación y porque al poder político le importa un rábano. Ahora, no, Claro. O sea, ¿cómo vas a saber o no si son detenidos, si no lo has identificado, weón? O sea, si es básicamente eso lo que están pidiendo, que lo que pide Kaiser, por lo que está presionando tanto. Identificar esos cuerpos que están ahí y listo. O sea, es que la pregunta es ¿por qué no quieren hacerlo? ¿Por qué no dan la orden de ir y hacerlo? O sea, es que es lamentable, weón. ¿no es un poco cruel con las víctimas, con los Pero- familiares de esas víctimas? pero, ¿No es si un poco no, cruel? pero si no es nada más cruel Es mucho más cruel tenerlo ahí durante, ¿cuánto? Más de 20 años, weón. que mantener durante 20 años los restos en el Poder Judicial, Exacto. o sea, en poder del servicio médico legal, no identificarlo y Se no refiere a estas entregarlo. las cajas del No cuerpo humano, digamos. solamente, hay Pensé que mucho hay más más. protocolo, mucho más. Lo que pasa es que yo le solicitaría a la prensa una vez hacer, quizás ex ante, a alguien que tenga un poco más tiempo, que hagan entonces una bajada de lo que fueron las declaraciones de la directora del Servicio Médico Legal en 3 instancias distintas. Una fue la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, otra fue la Comisión Investigadora de Osamentas que tuvimos, y la tercera fue la Comisión Mixta de Presupuesto sobre el Poder Judicial, sobre el Programa de Derechos Humanos del año 2023. Y revisen entonces cuáles son sus declaraciones respecto del número de protocolos de identificación abiertos, que no era menor. Solamente la región metropolitana ella hablaba de cientos y decía que había más en las regiones. Hay 1.400 detenidos desaparecidos, independientemente de que hay una cantidad que está sin resolver porque no se han identificado por el Servicio Médico Legal. Porque no se ha podido, entre otras cosas, porque faltan, Porque no faltan muestras de ADN. Porque no sea, pero si no han Independientemente de reunido, en 20 años usted no me puede decir que usted no reúne las muestras de ADN. Porque ha pasado mucho tiempo y Pero- han muerto los familiares. A ver, entiendo que está intentando defender, pero es que lamentablemente, después de 20 años, tener los cuerpos, no hay excusa. Es imposible defender algo así. O sea, ¿cómo vas a defender algo así si en 20 años, weón, no han hecho ni una weá para hacer algo? O sea, es que es muy absurdo defender esto. Pero un momento, pero hace 20 años atrás usted No tenía hay. que reunir las muestras de ADN. En Así es. 2007, la señora Michelle, o sea, la presidenta Bachelet estableció un banco de muestras. Nunca se trabajó como correspondía. Y No no hay se ha trabajado excusa. como corresponde todo esto, entre otras cosas, porque no ha habido voluntad política de perseguir Así esto. es. Entonces, mire, cuando usted Y es imposible, por ejemplo, que, ok, no se pudo encontrar el ADN de uno, o de dos, o de, no sé, mínimos cadáveres, o algo así, restos. Pero es imposible que con todos no se haya podido encontrar ninguna muestra de ADN o que no se haya identificado a ninguno. O sea, es muy absurdo y es lamentable intentar buscarle una excusa, una justificación a esto cuando no la hay, no existe. Es imposible justificar algo así. la lógica del... Y yo quiero que la gente entienda también por qué es importante esto. Pues si usted va a aplicar justicia, usted tiene que aplicar justicia. Es Así decir, es. no puede hacer las cosas al lote. Usted no puede condenar gente, como a Tocornal, por ejemplo, al lote. No puede dejar que gente muera en prisión al lote. ¿Ya? Y esto, especialmente con el tema de los uniformados, es importante. Porque si usted piensa, hace 5 años atrás, el 18-10, se abrieron 4.000 procesos, todos ellos incoados también por el INDH, o sea, como parte activa, contra uniformados que repelieron el golpe de Estado contra Sebastián Piñera. Yo le decía una cosa, la inmensa mayoría de los uniformados, hoy día, si usted les dice, usted tiene que entrar a Temucucuy y tiene que solucionarme el problema ahí, o a Cerro Chuño, donde está instalado el tren de Aragua, hoy día aparecía un titular bien preocupante. Van a pensar qué pasa después. Van a decir, bueno, pero si el Poder Judicial entonces pasado mañana me va a venir a buscar. Mira, la gente... cometen delitos, la gente, sí, po, ¿no? Pero es que el problema, ese es el tema, cometen delito. Están simplemente cumpliendo la ley. Cuando En tú la eres, dictadura se cuando tú cometieron eres, delitos, sí, po. pero un momento, pero no lo que están planteando los jueces o lo que se ha hecho. Tengo soldados. Los casos de tortura, de pero, a ver, ejecuciones fueron pero- delitos, pero pero no está. Pero nadie justifica esa weá, weón. O sea, simplemente está hablando sobre un hipotético caso, por ejemplo, si a día de hoy tuviesen que ingresar a un lugar así más, no sé, en el que haya más problemático, básicamente, y en el que, por ejemplo, si te empiezan a disparar, obviamente el carabinero, el militar,
tiene toda la libertad de poder defenderse y dispararle de vuelta, weón. O sea, o por ejemplo en un estallido social, weón, si hay un weón que te tiene una bomba molotov, perfectamente el carabinero se puede defender. O sea, está cumpliendo la ley, no está haciendo ningún delito, se está defendiendo simplemente de weones que están atacándolos. O sea, es simplemente eso. Pero ni siquiera eso. A ver, ¿Cómo no? Ni siquiera eso. en primer lugar, cuando usted tiene un juicio, a ver, pues tenemos que entrar a discutir ese tema, pero le voy a dar lo siguiente. Cuando usted tiene obediencia debida, usted dice, entonces el soldado con cripto no tenía que cumplir las órdenes. Tenía que estar dispuesto a que lo De hecho, fusilaran hay a él. soldados conscriptos que han sido liberados por eso. Y hay soldados con cripto que están presos en este momento en Colina 1. Ya. Y, en lo el voy a caso decir, de- y en no el caso de solamente, los jerarcas, y no solamente soldados con cripto. pero en el caso de los jerarcas, En el usted está caso de los diciendo que hay que jerarcas, liberarlo. no, pero ¿qué jerarcas hay todavía? Krasnov Marchenko, por Él ejemplo. era teniente. Usted no es teniente, no es jerarca cuando es teniente. Tenía en el uno. 73, pero después en la DINA tenía un rango Pero mucho eso mayor. no es cierto. Vea bien los datos, pero ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto en esencia es que lo que están haciendo, lo que se ha hecho en nuestra historia reciente, es liberar a todos aquellos que fueron parte de los aparatos armados del Partido Socialista, del Partido Comunista. Todos ellos recibieron la amnistía del 78 y posteriormente fueron indultados el año 90 y después el año 94, creo que, no, el año 94 y después el 98, si no me equivoco, porque con cada cierre de gobierno venía una ola de indultos Sí, pero los indultos principales fueron con las leyes cumplidas a principios de los también, 90. ¿ya? ¿Ok? Todo eso, ahí se cierra una parte del capítulo. Y los que estaban del otro lado, lo siguen persiguiendo, y siguen persiguiendo, ojo, y siguen persiguiendo a personas con cada vez menor graduación. Es decir, gente que efectivamente no podía decir ni pío. Y eso de la mano de todo un sistema también indemnizatorio y sumado esto a los exonerados políticos, los falsos exonerados políticos, nos ha costado miles de millones de dólares todo este cuento. ¿Ya? Y sigue manteniéndose activo y no se quieren entregar los restos. Sí, pero los restos Entonces, no. ya, pues, Y tampoco los culpables han colaborado. ya, pero es que, No han entregado ni una información. pero momento. ¿Y si no sabes cómo colaboras? Usted ¿Cómo está no sabe? Pero si no sabe usted, entonces, ¿cómo colabora? Si aquí lo que pasa es lo siguiente, usted está suponiendo culpabilidad, eso es el primer punto. Segundo punto, lo dijo el propio... O sea, técnicamente son juicios, son fallos de la pero, Corte- sí, del pero, Poder Judicial, pero digamos. usted no puede fallar. O sea, yo no estoy suponiendo nada. Pero lo que digamos. digo, usted si quiere que lo condenen, o si lo van a condenar a usted, si usted está frente a un juez, usted esperará que lo condenen con pruebas, no Claro, con ficciones jurídicas. exacto. Y esto, o sea, esto ha sido pura injusticia. Yo lo que estoy planteándole es que cuando el Poder Judicial no ha identificado durante 20 años a los restos de los detenidos desaparecidos, que son prueba en juicio, tienen que ser prueba. ¿Ya? Si a ver, usted no puede... Si yo tengo cientos de restos de detenidos desaparecidos, yo soy Poder Judicial, los tengo en el servicio médico legal, yo primero tengo que identificar si están o no están, Claro. antes de condenar a otras personas por la desaparición de las personas que están probablemente en poder del Poder Judicial. Pero si es que Si están eso es una condenados porque los locura. mataron, no solo porque los hicieron No desaparecer. solamente eso, y por lo demás usted no puede condenar al miembro de un pelotón de fusilamiento por haber cumplido con una orden. Aquí se pasaron 20 pueblos en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que es la O sea, persecución. había un trato injusto por los militares. Yo creo que había un trato político, así como había un trato político con el tema Vivanco, así como había o sea, de la jueza Vivanco en su momento que entregaba favores por temas políticos, así como hubo un trato político del señor Muñoz, así como un trato político. ¿Por qué? Porque tomaban decisiones jurisdiccionales por razones políticas. Y eso es súper complejo y lo han hecho, y por algo nosotros estamos proponiendo una neutralización política de la Corte Suprema, o sea, del Poder Judicial, que salgan los políticos de las denominaciones Neutralización en el sentido de hacerla de neutral. hacerla neutral. Oiga, ya para que salgamos del Sí, que de una vez alcancemos a por otras todas, cosas. porque yo creo que quizás la gente... No dice Y le voy a que decir una cosa, ¿sabes qué más? Yo le voy a hacer lo siguiente. Si llegamos a la presidencia, vamos a hacer un plebiscito. Vamos a hacer un plebiscito para que el pueblo de Chile decida si quiere continuar con esto de los exonerados, los falsos exonerados, seguir pagando indemnizaciones eternamente con el negociado que se ha armado lamentablemente en torno a un momento tan trágico en nuestra historia, o quieren que en Chile nosotros cerremos ese capítulo que ha servido única y exclusivamente de un tiempo a esta parte para impulsar posiciones políticas a costa de los intereses superiores del Estado de Chile. Voy a decir una cosa. La encuesta En que este país, no le da mucho la la encuesta razón, la encuesta Cadem me tiene absolutamente sin cuidado. El señor Isixson viene manipulando la opinión pública ya desde hace demasiado tiempo. Me tiene sin cuidado. Y si tienen algún problema, bueno, veámoslo, hagamos un plebiscito. Preguntémosle a Chile si no está cansado de este tema, si no queremos ver hacia el futuro, si no queremos dejar de pagar a exonerados y falsos exonerados cientos de millones de dólares anuales, ¿ya? Si no queremos de una vez por todas también cerrar un capítulo extremadamente doloroso. Y le voy a decir una cosa, en la guerra de 1891, en la guerra civil de 1891, después de 5 años, y ahí murió más gente que en la guerra del Pacífico, o sea, fue una cuestión brutal, con todo tipo de aberraciones por lado y lado. ¿Ya?
Después de 5 o 10 años estaba todo el mundo, se había amnistiado el tema. 30 años después no era tema. Pero aquí, como se ha transformado esto también en una forma de avanzar agenda política, y como no es el interés superior de Chile el que motiva a la gente que está trabajando en este tema, entonces se continúa con esto. Y le voy a decir una cosa, 20 años sin identificar los restos de los detenidos desaparecidos. Un compromiso más. Nosotros llegamos al gobierno, vamos a identificar, sí, pero 20 años que los tienen por lo menos en poder del Servicio Médico Legal. Vamos a llegar y vamos a identificar. Y aunque no sepa de quiénes son, usted tiene que llegar y por eso mismo tiene que identificar y entregarlo a los familiares. O sea, hay que saber lo que se ha hecho es simplemente una indecencia. Sí. Y se ha violentado la buena fe de Chile, que pensaba que se estaba trabajando esto de manera seria y de manera comprometida con los derechos humanos. Ese no ha sido el caso. Oiga, decía usted en una entrevista del libro ayer, no me acuerdo cómo se llama el periodista, por eso no lo cito, pero decía, no somos un peligro para la democracia. No, porque creemos en el sistema democrático. Mira, el Partido Nacional Libertario se llama nacional porque cree en la soberanía, y la soberanía es la facultad de tomar la última decisión en materias de Estado, ¿ya? Y en Chile, de acuerdo con nuestra Constitución y con nuestra convicción, la soberanía la ejerce el pueblo de Chile a través de elecciones y plebiscitos, y eso es la base del sistema democrático. Nosotros creemos en el sistema democrático como forma de articular la soberanía nacional. Se lo pregunto por el asunto de la libertad de expresión. No quiero personalizar el asunto, vamos a poner a Matías del Río en el ejemplo, porque el otro día salió, a propósito de su frase sobre la paz, que iban a tener que cambiarle el nombre y todo eso, una interpretación respecto de que sí, una interpretación un poquito tira las mechas. Bueno, pero como sea, ya, póngale que es tirar las mechas. Ya. Póngale que una interpretación tira Perfecto. las mechas. Si usted es presidente, cada vez que usted encuentre que una interpretación de un medio o de un periodista es tirar las mechas, ¿la va a calificar como una mentira? ¿Como un intento de activismo y como falta de ética? Mire, en primer lugar no soy presidente. No, ya, soy candidato, pues sí. y los señores periodistas, así como pueden entonces disparar cuando uno no está presente, tienen que aguantar los tiros de vuelta cuando no están presentes. No, pero si está bien, yo no le estoy reclamando por eso, le estoy preguntando, si fuera presidente. Y si soy presidente, tendré que actuar de acuerdo con lo que es la investidura del cargo. Yo no sé ni creo que sea tarea del presidente responder a cada periodista. Yo no soy Gabriel Boric. Para eso tendremos un vocero. Para andar contestando cualquier cosa. No, porque usted entiende que el poder político tiene, o sea, crea una cierta asimetría respecto de cualquier otro contendiente, digamos, entre otros con los medios de comunicación. Sí, ¿no? Pero tampoco puedes escudarte detrás de que al otro lado hay poder político para esperar que no haya ninguna respuesta. No sé, lo que estoy clarificando es la entidad. El diálogo. Bueno, si la entidad. Mira, porque si no le gusta una interpretación, ¿siempre es mentira? No, si no le pero gusta una interpretación, siempre falta de ética. Si no le gusta una interpretación, siempre es. No, si no me gusta la interpretación, sino que cuando usted está exagerando la nota para hacer un punto, ¿ya? Y al mismo tiempo genera un problema diplomático, que no es menor. Pues, pero si hay una cosa, hay una diferencia entre decir, ¿sabes qué más no les vamos a dar paz? ¿Ya? Le van a tener que cambiar el nombre a la paz. Ya, pero eso no puede. Porque la paz no va a ser. Porque es un juego de palabras, ¿de acuerdo? Bueno, ya, de acuerdo. Pero otra cosa es decir, vamos a declarar la guerra, hombre. Sí, son dos cosas distintas. Y usted no puede seguir informar eso, y eso lo recogen para más remate en Bolivia, se empiezan a crear todo tipo de histeria. No puede decir, no, si Kaiser quería ir a la guerra con Bolivia, eso no es cierto. ¿No quería? ¿Cómo se le ocurre que voy a ir a la guerra con Bolivia por el a ver, discúlpeme, pero yo he planteado siempre que el tema, aquí hay dos responsables de la situación en fronteriza. Nuestro gobierno, o nuestros gobiernos, ¿ya? Boric, Piñera, Bachelet, y los gobiernos bolivianos. Yo he planteado que de nuestro lado no ha habido ninguna voluntad por controlar la frontera, y lo he planteado en múltiples ocasiones. Entonces a mí me toca, si llego a la presidencia, corregir nuestro lado. Ahora, lo que no le puedo tolerar a Bolivia es que deje pasar por su territorio a ciudadanos extranjeros que pasan al nuestro y que utilice esto como un arma contra Chile, porque eso es insostenible. Y cuando digo que lo están, y que más encima lo entienden así en La Paz, porque ahí fue el cambio de mando, no fue en Sucre. Ya. Bueno, cuando se plantea esta cuestión de esa manera, entonces te das cuenta que hay una mala fe. Hay una mala fe en la aplicación de los acuerdos fronterizos. Nosotros esperamos la mayor cooperación. Ya, ¿qué es lo que quería decir con no se va a llamar la paz? Pero que no les vamos a dar paz. Si mira, si hay una cosa que está clara. Pegan el palo. No, porque yo ya había planteado, van a haber sanciones. Y las sanciones no tienen por qué ser una acción de 1904. Entonces pueden haber sanciones. ¿Y eso qué significa? Eso significa naturalmente un aprete no menor a la economía boliviana. Usted hoy en día, nosotros no necesitamos entrar con aviones y con tanques para generar. Yo espero que no. Yo espero que con la nueva administración, que parece ser mucho más razonable que la anterior, que había dicho entonces que ellos solamente están dispuestos a hablar del tema migratorio si les dábamos un mar. ¿Abriría relaciones diplomáticas? Bueno, siempre voy a estar dispuesto a abrir relaciones diplomáticas, siempre y cuando, evidentemente, estemos dispuestos a trabajar de buena fe los unos con los otros. Si a nosotros nos conviene hacer buenos negocios con Bolivia. Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario. Muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted.
Es lamentable, weón. Porque eso simplemente se sacó, por ejemplo, desde una interpretación desde pues, básicamente los que dan noticias, básicamente, ¿no? Como que se iban a ir a guerra según según las palabras, según ese juego de palabras de la paz. Lo habían titulado como que Chile con Kaiser se iba a ir a la guerra con Bolivia. Algo así. Es lamentable, weón, pero yo creo que no sé si es realmente porque lo hacen así para generar más clics o realmente porque así lo entendieron. Si así lo entendieron, básicamente son tontos y no entienden nada, básicamente. O sea, claramente se entendía desde un inicio cuando dijo esa weá de que era básicamente un juego de palabras o algo así por el estilo. O sea, no va a haber paz en la paz. O sea, es como que esto eres tonto o qué. ¿En qué minuto dijo que iban, no sé, iban a sacar los tanques, weón, y se iban a poner a pelear? O sea, ¿qué sentido tiene? Cuando de por sí muchos militares tampoco hay. O sea, cuando quiere traer más militares. O sea, tampoco es como que estemos en condiciones, creo yo, para ir y ponernos a, a pelear, sinceramente. O sea, eso es bastante lamentable. Bueno. Pero bueno, el fenómeno digital, el que menos ha gastado en publicidad es Kaiser. La última lámina de este estudio de hacer Diane Holzer. Gasto en propaganda en medios por candidato. A ver, ¿cómo es Claro, esto? entonces aquí lo que vemos es que Evelyn Matei es la que más ha gastado, 616 millones de pesos. En radio. Solo en 616 millones de pesos y solamente en la radio, porque esto no es digital, no es escrito, es ni en redes sociales, es solo en la radio. Wow. radio. Janet Jara sigue con 239 millones. ¿Pero cómo pueden gastar tanto? 239 millones de dólares. O sea, bueno, pesos chilenos me imagino. 60 millones en digital, Janet Jara. Escrito, no sé si un 31, 71. En radio, 367. Y en redes sociales, 0. José Antonio, 7 millones escrito. 154 creo en radio, 0 en redes sociales. Kaiser simplemente 30 en radio. Marco, el Ominami, 3 millones casi 4 millones digital, 7 millones en radio. Y Parisi, 10 millones digital y 0. Bueno, ¿esto qué será? ¿100.000? ¿O 1 millón? No, 1 millón no. 100.000 será en radio. Wow. Todo lo que ha declarado es en radio. En radio. Después, Wow. Jara ha diversificado. Tiene mucho en radio, 167 millones, pero tiene algo en escrito y algo en digital. Y como decíamos, nadie declara nada en redes sociales. Nadie todavía. declara nada en redes sociales. José Antonio Cast, 154 en radio. Igualmente yo creo que en redes, por ejemplo, publicidad de José Antonio sí que he visto en redes sociales. Adiós, 7 escritos. Y lo más sorprendente de todo, Kaiser, que yo también lo he visto en redes sociales y que me llegan noticias, ¿Ya? 0 digital y solo 30 radio. Entonces es un candidato que está gastando poco. Poco para todo el ascenso y toda la sensación ambiente que genera. Entonces, mucho fenómeno de él, quizás su gira, ¿no es cierto?, que dice recorrió todo Chile en ese bus, Ahí puede que sí haya gastado mucho más. influyó, Claro. o sus candidatos diputados están haciendo parte de la pega. O actividad de redes sociales orgánica. digamos. Orgánica, Que pero- no es pagada. Pero es difícil. Su canal de YouTube, ese tipo de cosas. digamos. Pero es difícil generar esa sensación ambiente solo con crecimiento orgánico en tan tan poco poco tiempo. tiempo. Ojalá alguien después lo investigue para entender un poco más este fenómeno ascendente. Claro, cuando estén todas las cifras, Eso. después. Después, claro, para entender cómo creció como fenómeno político, también Exacto. para entender cómo se forma la opinión de la gente. Esto lo subí hace 1 hora. Esto fue después del programa que vimos recién en 13 Radio. Esto es lo que tenemos que terminar si queremos recuperar nuestra seguridad. Urge una reforma y despolitización del Poder Judicial. Nuestros uniformados deben tener la seguridad que si cumplen con su deber no serán perseguidos políticamente. Y aquí está la noticia. Solo 13 presos de la revuelta están en la cárcel. Y hay 70 condenas contra uniformados. Con 27 prisiones de gracia que debieron ser revocadas y una declarada inválida. Juicios contra uniformados que recién comenzarán y el ex alto mando de Carabineros formalizado por delito de omisión. Todavía quedan varios capítulos del estallido por contar. ¡Wow! Diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista se oponen a condenar agresión a Kass. Ellos son muy civilizados. ¿Qué es esto? Si votas Kaiser, obtienes comunismo. ¿What? El análisis de política de no sé qué. A ver. Es ir, o sea, marcarle el punto a Kast, que es con el que está compitiendo, pero yo creo que también se va a activar
el concepto del voto útil. O sea, si usted vota por Kaiser, en el fondo, la segunda vuelta, Janet Jara vuelve a tener muchas más posibilidades. De hecho, Gerardo Varela lo decía en el final de la columna ayer, decía una cosa como: yo voto por Matei porque a esta altura ya con las canas que tengo ya no quiero pasar miedo. O sea, de verdad, ya está. He escuchado muchos argumentos de que si pasa Kaiser a la segunda vuelta, Jara la va a tener mucho más fácil. ¿Ustedes de verdad creen eso? Si Kaiser pasa a segunda vuelta, de hecho, muchos de los propios votantes de Kast, el propio Kast, apoyaría la candidatura de Kaiser. O sea, es imposible que aún así, pasando Kaiser, por ejemplo, prefieran a Jara. Es imposible, o sea, básicamente votar el comunismo. Nadie quiere el comunismo, básicamente. Obviamente está claro que hay un 30% de la ciudadanía que sí apoya el comunismo, pero es imposible que el resto se una a Jara, bueno. Es que no tiene ningún sentido. Por más que ahora estén haciendo todo este sistema simplemente para acumular más votos para Kast, o sea, para manipular básicamente a la audiencia de, por ejemplo, si sale Kaiser, uy, Jara puede ganar, cuidado. Yo creo que esto simplemente lo hacen para sacar votos simplemente de los indecisos o de los más asustadizos con este tema y ya está. No creo que sea simplemente, eso no va a ser, es imposible que pase. Según el periodismo izquierdista feminacho de cartón partidario de Monsalve o la Orco con flequillo, las mujeres odian a Johannes o sus votantes son puro hombre misógino. En la realidad, el jamonismo tiene su arrastre con las mujeres, sí, porque hay muchos beneficios. O sea, no solamente para las mujeres, hay mucho beneficio en su programa para todos, para las pymes, para empresarios. O sea, es el programa más completo para, por ejemplo, la educación mejoraría mucho, el tema de la salud también va a mejorar mucho. Entonces, este tema de que sí, que las mujeres odian a Johannes Kaiser por los dichos en Twitter, no se dan cuenta de nada de la realidad. ¿Por qué? Porque incluso he visto muchas reacciones, por ejemplo, en que dicen que Kaiser está casado, tiene esposa. Y la reacción de los zurdos es: wow, ¿cómo debe ser la mujer para soportar a alguien así? ¿Cómo debe ser, no sé qué, para tener una esposa? O sea, he visto muchas esas reacciones, bueno, sinceramente, y es bastante lamentable. Es muy absurdo. Nosotros vamos. Gracias. Le dijeron rico. No está mi señora por lo demás, así que cuidado. No. Sí, yo sé que la Ivy me está mirando, así que mejor. Ve que me sacó el concepto. Ya. Damas y ¿Te consideras tincudo? ¿Cómo tincudo? Cachado, cachado, porque hay mujeres que dicen, uy, Johannes, te trajeron Kuchen de Ruibarbo, ni a nosotros nos traen Kuchen de Ruibarbo, te trajeron a ti. Mira, mi señora me encuentra tincudo. Ya, seguro, si no estamos Le quiero hacer una propuesta. Ya. Si pasa la segunda vuelta, lo invitamos nuevamente para que nos acompañe, porque me imagino que va a volver a visitar el país. Encantado. Y si logra obtener la primera magistratura de este país, nunca hemos tenido un presidente. No, fíjate que ni el Magallánico. Nos aburrimos de pedir Ni al Magallánico. la entrevista a nuestro cotarreano. Y la verdad... Y sí, de hecho, esta foto es en Punta Arenas y cuando mencionan a Boric, empiezan a silbar, bueno. O sea, en su propia ciudad no lo quieren, solo aparece simplemente para ir a votar. Es lamentable, bueno. Lo Pero invitamos. Magallánico. Nos aburrimos de pedir la entrevista a nuestro cotarreano. Y la verdad, teníamos una relación muy especial con Gabriel Boric, porque cuando era diputado, ambos lo entrevistábamos, cubrimos su ascenso a la presidencia. Y después no. Considerábamos que era un hecho histórico para Magallanes, que un hijo de esta tierra sea presidente, capaz que nunca más. Además, este Magallánico. Y además nos conocíamos y nos Claro, no es como que no se vaya a topar uno. No, lógico. Entonces, en Santiago uno se anda a topar. Obvio, imagínate acá. Entonces le hago la invitación para las dos opciones de visitar nuestra casa. claro, y ahora el domingo irá a votar para allá, ¿no? A ver cómo lo recibe. Estoy bien. Encantado, pues. Gracias, Johan. Nosotros nos pusimos con el choripán, usted se pone con el chucrut después. Ya, ok. Gracias, Johan. Johannes Muchas Kaiser, gracias. candidato presidencial, nos acompañó. Ok, sí, ese argumento de que a las mujeres no sé qué deberían odiar a Kaiser, o sea, si sigues pegado con comentarios de Twitter, pues está muy loco. Nadie justifica lo que dijo en su momento en su Twitter, pero también hay que tener en cuenta que esos tweets tenían contexto. O sea, básicamente era
por ejemplo, respondiéndole a feministas. Esos tweets, de hecho, estaban, por ejemplo, centrados en mujeres así. Feminazi al borde del colapso por el apoyo a Kaiser en Maipú. ¿What? Ese es el público al que estaba dirigido ese tweet. Esos tweets. Básicamente. Pero bueno. la- es lamentable. Mientras no me llamen comunista, feliz ser facho. Pero bueno, sí, ahí está. Una entrevista más de Kaiser.